Dios bendiga, amado pueblo de Dios. En esta hora estamos compartiendo el mensaje de parte de Dios. En esta hora el Señor está hablando. El Señor me entregó un mensaje de saluda. Su servidor Gilberto Fonseca, de la Iglesia Evangélica Ríos de Agua Viva, de Catemaco, Veracruz, México. Estamos compartiendo este mensaje que el Señor me entregó el día lunes 10 de, 10 de agosto de 2020. En esta hora el Señor está hablando. ¿Por qué, amado pueblo de Dios? Porque el Señor me entregaba el 10 de agosto, lunes 10 de agosto a las 2:50 de la mañana. El Señor hablaba mi vida nuevamente, porque estando buscando la presencia de Dios, el Señor me ha mostrado algo terrible. Es un mensaje urgente, mensaje urgente. Comparte esta transmisión, mi amado hermano, porque el Señor está hablando. Ya está cansado el Señor de tantas cosas que está viendo. Vamos a la palabra, vamos al libro de Ezequiel 3:27. Porque el Señor me hablaba para la iglesia de Cristo también. Porque el Señor está cansado con la iglesia de Cristo. Es el último llamado que hace el Señor. Ya no va a ser más llamado para la iglesia en esta hora. Vamos al libro de Ezequiel 3:27. Porque la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así a la letra. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son. Porque el Señor está hablando, amado pueblo de Dios, porque el Señor está hablando. Vamos a orar, que sea el Señor hablando a su vida, que no sea palabra de uno, porque el Señor está hablando en esta hora, en esta mañana, siendo las 9:40 de la mañana, el Señor está hablando para México. Arrepiéntete, México, porque el Señor está hablando, porque yo te estoy compartiendo este mensaje. No te hemos tenido mucho tiempo, solamente es un tiempo corto en esta hora. Padre Santo, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu divina presencia en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, sea moviendo, Señor, a tu pueblo en esta mañana preciosa, Señor, que estamos grabando, Señor, un día que tenga un día excelente el pueblo de Dios, que busque tu presencia en esta mañana, que sea tocando, Señor, tocando a este pueblo rebelde, Señor. Oh Padre Santo, porque mi alma te alaba, Señor. Oh Espíritu Santo, Señor, seas tocando en esta hora, toda rebeldía sea quemada. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda oposición sea quemada en esta hora, oh Padre Santo, porque mi alma te alaba, Señor. Oh Padre Santo, 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 Señor. Oh Padre, oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, seas tocando en esta hora, Señor. Oh Padre Santo, oh Sarra, Basica, Ramakenti, oh Espíritu Santo, gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén. En esta hora, amado pueblo de Dios, comenzamos en el nombre de Jesucristo. En esta hora, en el nombre de Jesús, comenzamos este mensaje. Porque estando el día lunes por la madrugada, el Señor hablaba mi vida. Porque a las 2:50 de la mañana el Señor hablaba mi vida, me hablaba, me decía, mira hijo, todo esto que estoy hablando es verdad, hijo mío. Porque yo te estoy hablando lo que es. Yo podía ver en aquella revelación, yo podía ver algo que pasara en México. Yo podía ver muchas iglesias de Jesucristo tiradas en el suelo, amado pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué esas iglesias están tiradas en el piso? Y me decía el Señor, esas iglesias, hijo mío, están porque no me están agradando, por eso están tiradas. Y yo decía, Señor, ¿por qué todas estas iglesias? ¿Por qué pasó este terremoto? Yo podía ver en aquella revelación un terremoto grande de una magnitud que no les puedo explicar cómo es. ¿Por qué? Porque el Señor
me daba esa revelación y yo decía, Señor, ¿por qué México está pasando estas condiciones? Y el Señor me decía, es porque México no quiere arrepentirse. Ve y diles que se arrepientan, porque ellos no quieren arrepentirse. Ellos están jugando con mi palabra. Me decía el Señor, ve y diles que se arrepientan. Y yo podía ver en aquella revelación cómo mucha gente moría. Los edificios caían, yo podía ver los edificios cómo caían, mucha gente corría, se hacían como cuando está el borracho haciéndose un lado. Mi amado hermano, es porque Dios está hablando sobre esto. Y el Señor me decía, la iglesia de Cristo también va a pasar por aquel terremoto, pero los verdaderos hijos de Dios, yo los voy a guardar en estos tiempos. En estos tiempos yo tengo que guardar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque mi pueblo tiene que buscar más mi presencia. ¿Por qué? Porque en aquella revelación yo podía ver, yo aparecía en aquella ciudad, la Ciudad de México, un terremoto en máxima capacidad que nunca en la historia se había visto, mi amado hermano. Como yo podía ver que los carros quedaban enterrados también. Yo podía ver que en aquella revelación también había inundaciones donde se juntaba la lluvia y el terremoto. Mucha gente moría. Es porque el Señor está hablando muchas cosas que se vienen a la tierra, al pueblo de Dios. Me decía el Señor, guarden alimento, guarden agua, guarden medicamento, semilla de frijol, todo eso el Señor está hablando. Lámpara, porque en aquel día no va a haber qué comer. Amado pueblo de Dios, es un mensaje que estamos compartiendo. Yo podía ver cómo el pueblo cristiano se quedaba derribado, pero me decía el Señor, yo voy a cuidar a mi iglesia. Di a mi iglesia que levanten la voz contra el gobierno, porque el gobierno no quiere que la iglesia se abra. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque el Señor está hablando que levanten la voz. Basta, iglesia, despierta, iglesia de Cristo, despierta, porque esto va a acontecer. Yo podía ver, me decía el Señor para el presidente López Obrador, sobre ese hombre es masón. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando. El Señor está hablando que ese hombre es un mentiroso. Porque ese hombre dijo que era cristiano y muchos del mismo pueblo cristiano pusieron la mirada en el hombre, en ese hombre. Pero el Señor está hablando para estos tiempos, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque el Señor está escuchando todo el clamor que están ustedes haciendo, porque mucho en el pueblo de Dios, me decía el Señor, mucho en el pueblo de mío no quieren clamar, buscar mi presencia. Porque todo esto, hijo mío, yo voy a hacer mover la tierra en México. Yo podía ver, el Señor en aquella revelación, yo podía ver varios estados en México. Yo podía ver el lugar de Quintana Roo, como Quintana Roo, el mar se movía de otro lado, de para arriba y para abajo. Yo podía ver, el Señor me decía también, el mar de ahí de Playa del Carmen, todo también, porque en aquella revelación el Señor me dijo, el terremoto ya no tarda, hijo. Yo no voy a decir que viene ahora, nadie sabe, ni los ángeles ahora. ¿Por qué? Porque todos estos juicios se van a cumplir. Todo se está cumpliendo al pie de la letra. Me decía el Señor, pastores, despierta, pastor, porque tú te vas a sujetar a lo que diga el gobierno, pero es una gran mentira. ¿Por qué? Tú le tienes miedo al hombre, pero no le tienes miedo. ¿Quién te ha puesto? ¿Jesucristo o el hombre para estos tiempos, mi amado hermano? Porque el Señor está hablando. ¿Quieres estar a las puertas? Amado pueblo de Dios, el Señor está hablando para estos tiempos, que se alerten. En esta hora yo te he estado compartiendo este mensaje
que viene un juicio para México. El Señor, en aquella pantalla yo podía ver también que el estado de Veracruz se acercan grandes acontecimientos terribles, mi amado hermano. Yo te estoy compartiendo lo que es. Yo podía ver que el Señor estaba orando, me decía: mira, hijo, yo estoy hablando para estos tiempos. Porque muchos no quieren buscar mi presencia. ¿Por qué? Porque en aquel día muchos dirán: Señor, yo hice esto en tu nombre. Y el Señor me decía en aquel día, yo le voy a decir: no los conozco. Es muy feo esa palabra. El Señor está hablando en esta hora. Amado pueblo de Dios, está hablando lo que es juicio. Viene para México. México, agárrate, porque viene un gran terremoto de una gran magnitud que nunca en la historia se había visto para México. Comparte esta transmisión, comparte, porque este mensaje le puede servir a tu familiar que se arrepienta y que también se alerte de este gran terremoto que se acerca. Porque en aquella pantalla yo podía ver que había un moño negro en la bandera de México, donde mucha gente va a morir. Va a haber luto para México. Alértate, porque se acerca un luto para México. Alértate, amado pueblo de Dios. En esta hora nosotros hemos compartido el mensaje. También les queríamos compartir, amado pueblo de Dios, que nuestra iglesia ya va a arrancar próximamente. Nuestra iglesia va a arrancar muy pronto. Nuestra iglesia va a arrancar muy pronto, amado pueblo de Dios. Y entonces nosotros queremos que si gustan apoyar esta construcción con mucho amor, y que Dios sea tocando tu corazón. Si tú deseas apoyar esta obra, la obra de Dios, la construcción de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia es de nuestro Señor, no es iglesia mía, nadie. Para honra de Dios, si tú deseas apoyar esta construcción, estamos esperando llegar a otra. Estamos llegando a la meta, pero nos falta más, amado pueblo de Dios. Que sea Dios tocando tu corazón. El Señor conoce, porque el Señor me daba una palabra hoy en la madrugada. Me decía: mira, hijo, yo voy a tocar corazones, hijo mío, porque muchos no quieren disponer para la obra. Oh, santo, porque el Señor me decía: porque esa obra yo la puse, hijo, esa obra la puse yo, hijo mío, porque esa obra se va a hacer, porque se va a hacer en mi nombre. En mi nombre, me decía el Señor, en el nombre de Jesús se va a hacer, en el nombre de Jesucristo se va a hacer esa obra, amado pueblo de Dios, porque la obra va a empezar ya, amado pueblo de Dios. Estamos esperando llegar a otra meta, amado pueblo de Dios. Todavía nos hace falta. Si tú deseas apoyar, lo puedes hacer de corazón. Que sea Dios tocando tu corazón. Si Dios lo permite, si tú deseas, puedes comunicarte a nuestro número telefónico: Lada de México 521-294-118-2172. Si tú deseas apoyar esta construcción que se va a hacer ya, amado pueblo de Dios, porque el Señor está haciendo, nos hace falta para el material, amado pueblo de Dios, nos hace falta para empezar la obra, nos hace falta material, amado pueblo de Dios. Ese dinero que tú mandes será invertido para la construcción de la obra. Nos hace falta material. Que sea Dios tocando tu corazón, que no sea a fuerza, amado pueblo de Dios, que Dios ha tocado. Si tú eres en México, puedes comunicarte aquí en México con nosotros. 294-118-2172. Me puedes buscar como Gilberto Fonseca en Facebook y en canal de YouTube Tiempos Finales Proféticos TV. Así nos puedes encontrar en YouTube, amado pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor va a bendecir tu casa en el nombre de Jesús. Porque el Señor está ahí escuchando cada uno, amado pueblo de Dios. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Yo te he compartido el mensaje
hemos estado ocupados, estamos ya en la construcción de la iglesia, amado pueblo de Dios. En esta hora yo te he compartido el mensaje, hemos estado muy ocupados en esta semana. Desde el sábado por la mañana empezamos a estar haciendo, nos están ayudando a hacer diseño en esta hora, amado pueblo de Dios. Que sea el Señor tocando tu corazón. Dios les bendiga en esta hora. Yo te he compartido el mensaje. Si tú puedes comunicarte petición o algo que tú desees, te puedes comunicar con nosotros también. El número 294 118 2172. Que Dios te bendiga en esta hora.